Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Mi Doctor Financiero. Hoy estamos muy contentos porque traemos un tema importantísimo, muy interesante, que yo creo que es necesario que, al igual que el tema pasado, debemos de todos conocerlo. ¿Por qué? Porque realmente es fundamental en la vida de todas las personas y sobre todo, pues específicamente hablando de México, pues es algo distinto a los demás países y muy lamentablemente estamos ahorita en un panorama muy complicado. El día de hoy vamos a hablar del retiro en México y de las Afores, cómo funcionan, qué son, con qué se comen, y para eso me traje, pues ahora sí que uno de los mejores y expertos sobre el tema. Hoy nos acompaña Víctor Sánchez, licenciado en matemáticas, egresado de la Autónoma de Nuevo León, gerente de riesgo de liquidez en Invercap Afore y a su vez profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. ¿Cómo estás, Víctor? Bastante bien, Eric. Gracias por la presentación. No, al contrario. Muchas gracias tú por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad es de que estamos muy emocionados de que nos vengan a platicar sobre estos temas. Yo creo que existen muchos tabús, existen muchos mitos. Realmente la gente no conoce sobre cómo se van a pensionar, a retirar, cómo funciona, a qué edad es, ¿cuándo debo de empezar? O sea, yo creo que existen muchas preguntas y debemos ir poco a poco pues desmembrando todo, ¿no? Entonces, pues la pregunta inicial, ¿no? Antes de entrar tanto a tema, pues ¿qué es el retiro, no? ¿Cómo funciona en México? El retiro en México es una cantidad de dinero que vas a recibir cuando tú te pensiones, cuando dejes de trabajar. Ok. Sí. Generalmente ahorita el retiro en México se alcanza a la edad de 60 a 65 años de edad. En base a ciertos criterios que están definidos por el gobierno mexicano. Con ese dinero se planea vivir pues el resto de tu vida, ¿no? Ya sea 10 años más, 20 años más, y si bien te va, bueno, pues hasta los 100 años que llegues, no, puede ser. Claro, o sea, por ejemplo, si yo llego a la edad de los 65 años y yo estuve trabajando durante toda mi vida prácticamente, a mis 65 años yo voy a estar recibiendo, por así decirlo, una pensión pues vitalicia, ¿no? Así se le podría llegar a decir. ¿Qué pasa ahora con los jóvenes? O sea, por ejemplo, tú, yo, todos, probablemente la mayoría de los que nos está escuchando atrás de este micrófono, pues son gente menor de 30 años, 35 años, y pues yo sé que en México existen dos tipos de leyes, ¿no? O sea, está la del 73, la del 97. ¿Cuáles son sus diferencias? Ahora que AMLO vino y quiso poner una nueva ley para el retiro, no sé si nos puedes platicar un poco de eso. Creo que antes de entrar en ese tema, hay un gran problema aquí en México y es que los mexicanos no saben ni siquiera que tienen Afore. Ah, Sí. Bueno, claro, sí, es un gran problema, ¿no? Ni Entonces, en qué Afore está, ni mucho menos. Hay una cuenta ahí que está creciendo de dinero que ni siquiera ellos saben dónde está localizada. Tenemos actualmente 10 Afores en México. Se encuentra Afore Invercap, Afore Citibanamex, Afore Banorte, entre otras más. Y quizás lo más importante aquí es, bueno, primero localizar la Afore en la que estamos. Sí, ok. Y por ejemplo, ¿cómo lo puede ser? Según yo, hay una aplicación, ¿no? Hay una aplicación que se llama Afore Móvil o algo así, ¿no? Y te puedes ahí saber en qué Afore estás. Correcto. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Inclusive desde un navegador de internet podemos buscar, ¿no? ¿Cuál es mi Afore? Y directamente consultar en qué Afore estamos. Lo importante aquí que es comprender lo siguiente. Cuando tú inicias un trabajo formal, un trabajo en el que cotizas frente al IMSS o al ISSSTE, ya empiezas a tener una cuenta de Afore. ¿Sí? Okay. Una cuenta en la que se te va a estar depositando dinero para tu retiro. Ok, y por ejemplo, ¿por qué existen los Afores? O sea, ¿por qué el gobierno decide que el dinero lo administren las Afores y no el IMSS como anteriormente se hacía, ¿no? Fue un tema de privatización. En este caso, ¿cuál era el esquema anterior? Ahora sí vamos, esquema del 97 y esquema del 73. Sí. El esquema del 73 era un esquema en el que el retiro estaba pensado para que las personas o los jóvenes te dieran ese dinero, ¿sí? Tú, Eric, ya tenías 65 años de edad y el dinero que juntaste fue en base al ahorro e inversión de otros trabajadores mexicanos.
Ellos pagaban impuestos y esos impuestos iban directamente a tu retiro. Ahora, ¿qué sucede a partir del 97? A partir del 97 eres tú, Eric, el que tienes que estar depositando junto con tu patrón dinero para que tu capital crezca. Ok. Entonces es un esquema totalmente diferente. ¿Cuál es el problema pasado? Es que el esquema no era sostenible. Para nada sostenible, claro. sí. Porque dependías de trabajadores mexicanos para que tu dinero creciera. Sí, o sea, tenían que haber muchos jóvenes para poder que todos los impuestos de estos jóvenes, una cierta parte de esos impuestos se fuera para el retiro de los adultos mayores, ¿no? Cubrían los retiros de los adultos mayores, así es. ¿Qué ha pasado en México? Sabemos que la esperanza de vida ha ido creciendo y a su vez la tasa de natalidad ha ido bajando. Entonces cada vez hay menos personas, si quieres verlo así, en México y cada vez llegan a mayor edad antes de morir. Sí, y esto representa un grave problema. Claro, o sea que se podría ver como antes había mucho joven adulto que cubría por así decirlo, a los adultos mayores y ahora no hay tantos jóvenes adultos y hay muchos adultos mayores, ¿no? Entonces exacto, ese es el problema que en cierto punto la ley del 73 se hizo insostenible, ¿no? Para la economía mexicana. Y se tuvo que cambiar a este esquema del 97 en donde, bueno, ahora Eric Garza tiene que sostener su propia pensión, su propio retiro, ¿sí? Y para ello debe estar contribuyendo junto con su patrón para que vaya creciendo su cuenta de capital. Claro, y por ejemplo, o sea, yo sé que existen muchas alternativas a las Afores, pero específicamente hablando de las Afores, para darnos un contexto, cuando llegaban a la ley del 65, digo, a la edad de los 65 años en la ley del 73, más o menos ¿con cuánto se pensionaban los adultos mayores? En base a su último salario. Al promedio, ¿no? De los últimos 5 años. El promedio de los últimos 5 años, así es. Y más o menos, o sea, si yo recibía 100 pesos, o sea, mensuales, por ejemplo, ¿cuánto en la ley del 73, cuánto estaría recibiendo con un 100 promedio pesos? De los últimos 5 salarios que obtuviste en los 5 años. Ok, Esto fue un abuso también por parte de los trabajadores, porque imagínate, tú podrías hacer o fingir que tu último salario fue de 100,000 pesos, ¿no? Ah, claro. Y había una trampilla ahí, entonces el gobierno tenía que pagarte a fuerza el promedio de los últimos salarios durante los 5 años, y ahí iba también un salario de 100,000. Entonces crecían mucho los retiros. Y por ejemplo, o sea, de ese promedio, si yo estaba recibiendo 100,000, por ejemplo, digo que es obviamente un número muy, muy estratosférico, ¿no? Pero, por ejemplo, de los 100,000, ¿me estaría ya recibiendo con los 100,000 o eran con 80, 60, 50,000? Aproximadamente 60,000 pesos, ¿no? Okay. Que al igual es una cantidad muy alta. No, claro. Y, por ejemplo, ¿qué pasa ahora en la nueva ley? En la nueva ley, vuelvo a mencionar, patrón y tanto tú tienen que estar aportando para que el dinero de tu cuenta vaya creciendo. O sea, aquí no hay como, por ejemplo, si yo ganaba 100,000, ahora voy a tener 50,000, 60,000. Ahora no, es totalmente distinto. Totalmente distinto, así es. Sale, y tengo entendido que como quiera, pues el dinero del patrón, tu dinero y una muy pequeña aportación del gobierno hacia tu Afore, o sea, las invierten. O sea, y creo que hay aquí un tema porque muchos no van a seguir sin saber qué es una Afore, porque muchos piensan que el dinero, la Afore lo hace crecer en cuentas o en fondos de inversión o así, pero lo que no sabemos es de que es específicamente en ciertos fondos de inversión los cuales las Afores administran este dinero, ¿no? Así es, las Afores son empresas que se dedican a administrar ese dinero que los trabajadores mexicanos, y lo hace a través de fondos de inversión, ¿no? Que se les conoce como CIFORES. Sí, Afores, claro. Sociedades de inversión especializadas en retiro, sí. Y, por ejemplo, tengo entendido que esos CIFORES es dependiendo de la edad, ¿no? O sea, si yo que tengo 22 años, no voy a estar en la misma CIFORE o en el mismo fondo de inversión de una persona de 40, ¿no? No, porque vamos a verlo así de esta manera. Existen 10 portafolios de inversión, están definidos en base al año de nacimiento. Por mencionar algunos, tenemos la CIFORE básica de pensiones, se encuentran personas de 65 años o más. La CIFORE básica 55, se encuentran personas que nacieron en el año 1955, año 1959, y así nos vamos.
por edades, por grupos de 5 años de edad. Cifore básica 55, Cifore básica 60, hasta llegar hasta la Cifore básica inicial. En la Cifore básica inicial se encuentran las personas que nacieron después de 1994. Okay. Es donde recaemos tú y yo. Sí, estamos okay. en la Cifore básica inicial de alguna Afore. En mi caso, bueno, Afore Invercap es la Afore en la que yo estoy. Ok, y por ejemplo, ¿por qué se divide, no? O sea, ¿cuál es la razón? Tengo entendido que es por la cuestión del riesgo, pero no sé si nos puedas platicar un poco más. O sea, ¿por qué un joven de 22 años no puede estar en la misma CIAFORE que un señor de 40, por ejemplo? Muy buena pregunta. En este caso, por ejemplo, yendo al caso de la Cifore básica inicial, somos jóvenes, tenemos todavía aproximadamente más de 40 años para hacer crecer nuestro dinero. Entonces, ¿cómo hacemos crecer ese dinero? Quizás de forma agresiva, invirtiendo en acciones, sí. Sabemos que las acciones son, vamos a decirlo, instrumentos de inversión riesgosos que a veces tienen buenos rendimientos, muy altos rendimientos, igual muy bajos rendimientos. Un alto rendimiento va a hacer que nuestro capital crezca y un bajo rendimiento nos va a perjudicar, pero tenemos, como vuelvo a repetir, 40 años para recuperarnos, ¿sí? ¿Qué sucede con una Cifore básica, digamos 55? Son personas ya de 60 años de edad. No vas a invertir en activos muy riesgosos, activos, digamos, que el día de mañana tú tienes ahorrado 1 millón y pierdes 10%. No te vas a recuperar en 5 años. Claro que ¿sí? no. Perdiste 100,000 pesos. Posiblemente no lo recuperes en 5 años. Entonces, es el concepto de tener 10 portafolios distintos. Entre más joven seas, mayor riesgo se asume por parte de los inversionistas. Y entre más viejo seas o más cercano a la edad de retiro estés, hay un menor riesgo y se buscan activos más seguros. Claro, entonces, o sea, por ejemplo, yo empiezo a trabajar formalmente, como lo mencionaste, es empezar a cotizar en el IMSS, ya estar como, por así decirlo, en una empresa donde te tengan ya registrado. Una en nómina, un salario, sí, exactamente. prestaciones, sí. Porque muchas veces, o sea, de hecho, hay mucha confusión porque nos preguntan, oye, ¿yo en qué ley estoy? ¿En la del 73 o en la del 97? Le digo, a ver, para empezar, ¿a qué edad naciste, no? En el 2000. Pues, o sea, 97, claro. Sí. Entonces, pero hay, por ejemplo, personas, no sé, de 30, 40 años que dicen, oye, yo no sé en cuál estoy. Pues bueno, la respuesta es fácil, ¿no? O sea, si tú empezaste a trabajar formalmente a partir del 97, pues ya perteneces a esta nueva ley. Entonces, por ejemplo, si una persona joven, así como yo, dice, oye, pues, qué interesante, o sea, yo nunca me había preocupado por mi retiro, yo nunca me había preocupado por llegar a mis 65 años y pues ya ser libre, ¿no? ¿Qué tipo de acciones deben de tomar para estar dentro de las Afores? Antes de tocar el tema de los de instrumentos de inversión a largo plazo privados, me gustaría tocar el tema de las Afores. ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Con quién se pueden acercar? Sí, puedo mencionar. La primera vez que empezamos a cotizar formalmente, mi recomendación es preguntar directamente a la empresa en qué Afore estamos. Si no, ir directamente a internet, está una página dedicada a decirnos específicamente en qué Afore estamos. Y una vez que identificamos en qué Afore estamos nosotros afiliados, ahora sí, llega el momento quizás de decidir qué Afore quiero yo para mi futuro. Vuelvo a repetir, hay 10 Afores distintas. Y quizás la recomendación para todos los mexicanos es ver qué beneficio nos puede dar cada una de las Afores, tanto en servicio como en rendimiento, porque no todas las Afores invierten en lo mismo, cada una tiene, vamos a decirlo, un portafolio de inversión distinto. Entonces, esta información la podemos checar en la página de la CONSAR. Ok. No recuerdo ahorita la página, www.consar.gov.mx, posiblemente sea esa. Sí, claro. Y ahí es donde viene esta información, desde rendimientos hasta comisión. Porque nada, la vida es gratis. Entonces, no, obviamente, pues ellos para operar deben de ganar algo, ¿no? Deben de ganar algo, ¿no? O sea, y cobran una comisión. En teoría es excesivamente baja. De hecho, comentarte, Eric, esta comisión ha ido bajando con el paso del tiempo, ¿sí? Cada año va disminuyendo. Claro, y por ejemplo, ¿qué tipo de atributos yo voy a buscar dentro de una Afore? O sea, estoy viendo la lista de las 10 Afores que existen en México.
¿qué es lo que voy a buscar? O sea, el rendimiento que me ofrecen, o voy a ver, por ejemplo, la comisión, voy a ver en qué instrumentos invierten, ¿qué es lo que estaría buscando? Posiblemente un poco de todo, ¿no? Desde el rendimiento que te ofrecen, porque mayor rendimiento pues significa mayor ganancia para ti, ¿sí? Más dinero que va a ingresar a tu cuenta. En la parte de comisión también esperamos una menor comisión para que te cobren menos por la acción de ellos estar administrando tu dinero. Y qué bueno que mencionas, ¿no? También la parte de la estrategia de inversión, ¿sí? Si quizás tú dices, este portafolio está siendo un poco agresivo y está teniendo, ¿no? 60% en renta variable, que son activos muy riesgosos, y tú no quieres ese tipo de activos para tu cuenta, pues bueno, hay que cambiarnos de Afore, ¿sí? Claro, o sea, hay que definir, por ejemplo, el perfil de inversionista o el perfil El de perfil de riesgo, ¿no? inversionista, así es. Que es algo que hemos estado hablando aquí, pues, en el canal y en las conversaciones que hemos tenido mucho eso, ¿no? Y cómo puedes, o sea, cómo puedes descubrir el perfil de inversionista o el perfil de riesgo simplemente contestando preguntas como ¿cuánto tiempo quedo de mi inversión? ¿Cuál es la tolerancia de mi portafolio? O sea, si un día está en menos 30%, lo puedo soportar, pero ese menos 30% significa que a lo mejor los activos me pueden dejar un 60% de rendimiento. Entonces, preguntas también como, por ejemplo, quiero que sean de renta fija, de renta variable. O sea, son muchas cosas que hay que analizar antes de ingresar o meternos en una Afore. Ahora, yo sé que existen instrumentos de inversión para largo plazo, específicamente para el retiro, o sea, aparte de las Afores. No sé si conozcas alguno, no sé si en Invercap manejan algunos fondos privados. En Afore Invercap el portafolio está bastante diversificado. Tenemos desde renta variable hasta instrumentos de tasa nominal, tasa real, certificados de capital de desarrollo, fideicomisos, bonos públicos, bonos privados. Entonces hay una gran variedad de tipo de instrumentos en los cuales está invertido tu capital. Y eso le permite a la Afore, vamos a decirlo, disminuir la volatilidad del portafolio, ¿sí? Porque donde hay pérdidas también puede haber ganancias. Claro, que para todos los que a lo mejor no están entendiendo mucho este tema, imaginemos que la Afore tiene una canasta y pues en esta canasta tiene manzanas, tiene peras, tiene naranjas, tiene plátanos, tiene sandías, tiene de todo, ¿no? Y pues cada una de estas frutas es un instrumento de inversión distinto, en el cual pues obviamente como pues es el patrimonio de las personas, pues lo que buscan es estar diversificados. Y lo que mencionabas de la volatilidad, pues es prácticamente nada más pues los movimientos que haya en el mercado, ¿no? O sea, qué tan disperso va a estar la ganancia o la pérdida, ¿no? Dentro del portafolio. Entonces, yo, bueno, ya sé que en Invercap a lo mejor me hiciste muy en claro que no manejan privados, ¿verdad? O sea, no manejan instrumentos de inversión a largo plazo privados. O sea, es tal cual la pura Afore, ¿no? Sí hay instrumentos de inversión Privados también. a largo plazo. Ah, ok. Por ejemplo, yo estaba viendo la vez pasada los famosos planes personales para el retiro, los PPR. No sé si Invercap tenga, pero por ejemplo, Actinver creo que tiene unos. Y más o menos sabes cómo funcionan esos. Los No. planes personales de retiro. Bueno, tengo entendido que esos pues son tal cual como administrarlo con una Afore, pero como son planes personales para el retiro, o sea, son fondos de inversión que no son los CIAFores, pues tienen un poco más de riesgo, ¿no? Pero obviamente, pues como son para el retiro, o sea, para los 65 años y así, pues tienen especificaciones como, por ejemplo, muy similares a las de Afore, ¿no? La diversificación, tienen parámetros que ante la ley deben de cumplir. Sí, cuando hablamos de administrar el dinero para tu retiro, existen las Afores, como mencionamos. También existe la posibilidad de retirar ese dinero y que tú crees tu propio portafolio de inversión. Ah, ok, fíjate, no sabía eso, que lo podía retirar. Sí. Inclusive también, como acabas de mencionar, los PPR serían otra alternativa. Sí. Claro. Aquí hay que preguntarnos, bueno, ¿qué ventaja, qué desventaja tiene una acción sobre otra, sí? ¿Por qué seguir invirtiendo tu dinero en una Afore? ¿O por qué quizás yo tomar ese dinero y hacer mi propio portafolio de inversión? Hay muchas preguntas que pueden realizarse en base a esto. Claro, y por ejemplo, ya hablando muy específicamente de tu trabajo ahí en el riesgo de liquidez, he escuchado mucho sobre la tasa de reemplazo que existe dentro de las Afores. Prácticamente esta es la que nos indica con cuánto nos estaríamos retirando, más o menos. No sé si nos puedas platicar un poco de eso.
Sí, la tasa de reemplazo es un indicador que nos mide la calidad de vida después de retirarnos, ¿sí? Y esta fórmula es muy sencilla. Lo que hace es tomar tu pensión mensual estimada, tu pensión mensual entre tu último salario. Ok. Entonces te dice en qué proporción estarías recibiendo tu pensión mensual en base a tu último salario. Por dar un pequeño ejemplo, si Eric llega a la edad de 65 años de edad con un salario de 20,000 pesos, pero resulta que su pensión es de 10,000 pesos, entonces la calidad de vida de Eric, a como estaba antes, va a disminuir 50%. Claro. Sí, ya no va a ser el mismo ingreso que tiene Eric de 20,000, sino ahora va a ser de 10,000. Sí, que pues es bien complicado porque imagínate si llegamos a la edad, no sé, de los 65 años con 25,000 pesos. Así que estábamos ganando eso. Que de hecho está muy por encima del promedio del salario del mexicano, ¿no? Actual, O sea, así es. realmente estoy diciendo 25,000 pesos muy como podrían decir en base a mi privilegio, ¿no? Que puede llegar a ganar un adulto a los 65 años. Pero llego a los 65 años, estoy ganando 25,000 pesos. Y me cae la sorpresa de que la tasa de reemplazo en ese momento no es ni siquiera el 50%, ¿no? O sea, va a ser como el 10 o 15%. O sea, actualmente está más o menos en eso. La tasa de reemplazo actual en México aproximadamente se encuentra entre un nivel de 5% y 15%. O sea, imagínate, bastante baja. o sea, si yo estaba ganando 25, me estaría pensionando con ¿qué? ¿2,000 pesos? Aproximadamente, sí. O sea, no es nada. No es nada. O sea, si con 25,000 a un adulto, me imagino que tiene, o sea, hijos, renta, gas, luz, agua y comer. O sea, antes se me estaba olvidando comer, ¿no? Sobrevivir. Con 25,000 pesos, imagínate qué va a hacer con 2,000 pesos. Pues la vida está imposible, ¿no? Es por eso que es bien importante este tema y que hay que hacer conciencia porque, pues, con las Afores, muy lamentablemente, va a estar muy complicado que nos alcance, ¿no? O sea, hay que buscar más alternativas o hay que empezar o sea, bueno, a lo mejor más que alternativas, pues aportar, ¿no? O sea, porque es muy importante tú mismo estar haciendo esas aportaciones voluntarias hacia la Afore, ¿no? Hay que investigar un poco el tema, como mencionas. Yo, iniciando el programa, te mencioné. El gran problema aquí en México es que ni siquiera sabemos en qué Afore estamos. Entonces, ese dinero no va a crecer por sí solo. Sí. Claro. Va a crecer con el rendimiento que genera Invercap, pero bueno, tú pudiste aportar más. Sí, no obviamente. es lo mismo un rendimiento de 6% sobre 10,000 pesos que sobre 100,000 pesos. Claro. Para nada. Entonces, es más dinero el rendimiento de sobre 100,000 pesos. Entonces, debemos invertir, ¿sí? Debemos aportar. Porque con estas aportaciones voluntarias lo que vamos a hacer es, bueno, darnos quizás una mejor calidad de vida. Sí, obviamente, digo, muy lamentablemente en México no existe una cultura financiera que nos Ni lleve. siquiera existe el ahorro aquí en México. Sí, o sea, no existe. Sí, no existe realmente casi nada sobre cultura financiera, inclusión financiera. Y es muy complicado el tema por como tú mencionas. O sea, la mayoría ni siquiera saben qué Afore está. O sea, ni siquiera sabemos qué es una Afore, ni siquiera sabemos cómo funciona el retiro, en qué ley estamos. Y pues si no saben eso, mucho menos van a hacer aportaciones. Y es muy triste porque llegan al retiro, llegan a la edad de los 60, 65 años y pues no hay. O inclusive, Eric, ¿con qué me he topado? Personas que saben que ya tienen una Afore y dicen, tengo dinero ahorrado, lo voy a retirar porque lo ocupo ahorita. No, pues. Y que al final van a llegar con una cantidad mínima para el retiro, ¿sí? Porque retiraste dinero y bueno, pierdes, ¿no? No, obviamente. Y se vuelve complicado porque muchos piensan de hoy, o sea, hoy ocupo y mañana, pues Dios dirá. A ver cómo sobrevivo, así es. No, pues es que. Lamentablemente así es la vida en México. Y es que es muy complicado. Por eso mismo, pues estamos tratando de crear estos espacios para poder concientizar a más personas y qué mejor que estés aquí tú. Y ahora cambiando un poquito el tema, por ejemplo, yo sé que AMLO vino y quiso poner una nueva ley, que de hecho todos los actuarios estamos como que muy peleados con eso porque no hicieron bien las muy famosas ciencias actuariales base a la nueva ley. Más o menos, ¿qué es lo que nos dice pues esta nueva implementación por el gobierno? Bueno, quizás usted sería la palabra. Sí. Bueno, prácticamente lo que estuvimos ahí observando es de que para tú poder retirarte en la del 97, en la ley del 97, tenías que tener 1,250 semanas cotizadas, aproximadamente, ¿no? Me tomaste ahí, ¿cómo se llama? En curva. En curva porque
Hay muchos cambios actualmente Ay, sí. en la regulación de pensiones. Primer cambio, sí, disminuye la cantidad de semanas cotizadas para que tú puedas retirarte. Segundo cambio, no sé si sepas o tengas ahí conocimiento sobre el tema, pero la aportación obligatoria va a cambiar. Ahorita Sí. actualmente es de 6.5% Va a cambiar y a va 15. gradualmente a estar cambiando durante los siguientes años hasta llegar a un 15%. ¿Ves? Entonces sí sabes, no te agarré curva, nada más que te da pena. Entonces, son grandes cambios. Que el primer cambio quizás lo veo un poco negativo porque, bueno, si hablamos de que ni siquiera actualmente se llega a un retiro decente a la edad de 65 años, ¿qué te hace pensar que a la edad de 60 años o la edad de 55 años vas a llegar a un retiro decente? Para nada, sí. Y el segundo punto de la aportación obligatoria que va a aumentar a 15%, bueno, sí lo veo positivo, sí. Va a una mayor cantidad de dinero que va a ingresar, en el cual un mayor rendimiento te va a ayudar a que crezca, bueno, tu dinero. Claro, que pues realmente, o sea, bueno, para los que no saben, se supone que con esta nueva ley, pues ya no vas a tener que trabajar las 1,250 semanas, van a disminuir hasta 750 y aparte va a aumentar, pues, la aportación del patrón o sea, si tú estás aportando mensualmente un 6.5% a tu Afore, ahora va a ser hasta un 15% gradualmente, como tú mencionas, de acuerdo a los años. Y aparte, tengo entendido que, pues, está vendida, o sea, digo, todo este 15% que va a aumentar lo va a poner el patrón, o sea, no lo va a poner el gobierno. Entonces, beneficia mucho a todas las empresas porque ahora, pues, van a tener que estar dando más porcentaje de sus utilidades hacia los trabajadores. ¿Qué digo? Está bien. La verdad es de que está muy padre que ahora para tu retiro tengas un porcentaje más alto, pero también hay que ver el lado donde, pues, ¿a qué costo, no? O sea, hay ganadores y perdedores. hay ganadores y todo, perdedores. Absolutamente en cualquier proceso hay ganadores y perdedores. Sí. Entonces, por ejemplo, yo siento que se nos vendió mucho esta nueva ley como algo que está haciendo el gobierno federal para poder impulsar la economía y así, pero realmente no sé, o sea, por ejemplo, tú bien sabes que nosotros los actuarios, base a las ciencias actuariales, matemáticas actuariales, se estiman todas estas cuestiones sobre o sea, el vitalicio de las personas, y tengo entendido que no están hechos correctamente, o sea, va a pasar algo muy similar a la del 73, que en cierto punto se va a hacer insostenible. O sea, realmente se nos está vendiendo como que va a ser una nueva ley revolucionaria, se vivió creo que en Chile, y pues va a llegar cierto momento donde pues muy lamentablemente va a ser insostenible. Sin poner las manos al fuego, te estimo que, bueno, año 2050 va a ser un año crítico para saber qué va a pasar con las pensiones. Bueno, fíjate, ahorita que dices de no poner las manos al fuego, voy a cortar justo este pedazo de la conversación y lo voy a subir y voy a hacer ahí mucha tendencia y todos te van a querer cancelar. y luego lo voy a subir hasta el 2050 y voy a poner que fuiste monividente, ¿no? Entonces se puede llegar a tronar el sistema o sea, ¿cómo se puede ver afectado México, la economía? Platícanos cuál es tu perspectiva, tú que lo vives dentro de una Afore, o sea, tú que realmente pues estás expuesto a todos estos datos, manejas todo el tema del riesgo de la liquidez que se puede vivir en el país, ¿cuál es tu opinión respecto a ello, no? Creo que no hay un sistema perfecto, los sistemas tienen que estarse cambiando cada cierto tiempo, lamentablemente aprendemos bajo el error. Sí, este cambio del 73, bueno, también fue un cambio que se observó en distintos países y ahorita en México, ventaja y desventaja. La desventaja es que, bueno, las personas ya adultas no sabían que tienen una Afore, ¿sí? Y como tal, no invirtieron en dicha Afore y las pensiones que van a estar recibiendo son muy bajas. La ventaja actualmente que yo veo y observo es que las personas jóvenes o las personas que están entre edad de 20 y 40 años ya están invirtiendo, ya hay aportaciones por parte de esas personas. Entonces, tarde o temprano, la tasa de reemplazo en México va a crecer. Y es lo que se espera, que crezca. Ahora, también es una desventaja porque los retiros van a crecer y posiblemente tengamos ahí un problema de solvencia, de liquidez. Claro, ¿qué digo? A ver, pues al final de cuentas, aunque haya mucha liquidez o mucha solvencia, pues tiene que ser necesaria. Y muy lamentablemente muchas personas piensan que ahorrando el dinero en efectivo va a ser la solución y pues hay que recordar que al menos pues debemos de ganar
a la inflación, ¿no? Porque pues digo, hoy en día con todos estos temas, la inflación ha estado por encima del 7%, o sea que son niveles históricos para el país, al igual que para Estados Unidos. Y aunque haya mucho, o sea, aunque haya ese problema puede llegar a existir y de hecho creo que sí tienes mucha razón de que pues ahora los jóvenes estamos teniendo un poco más de conciencia y estamos haciendo nuestras aportaciones voluntarias. También creo que pues es necesario que tanto como jóvenes, adultos y personas mayores ya a punto de retirarse lo sigan haciendo, ¿no? O sea, que siga creciendo esta cultura. Y tú que lo ves desde adentro, el tema de esta muy famosa tasa de reemplazo, ¿tú qué crees que se deba de estar haciendo para poder que el país, o sea, no hablando individualmente de la persona, sino para que el país vea un cambio? O sea, ¿qué puede llegar a hacer el gobierno? Son varios factores. Yo observo la información a nivel trabajador. Veo que, por ejemplo, la tasa de desempleo ha estado bajando en México, gracias a Dios. Bueno, también gracias a que ya se retomó de nuevo la actividad económica. Sí, venimos de un COVID muy fuerte. De un COVID muy fuerte, Una entonces la tasa de desempleo va bajando, ¿no? Siempre la generación de empleos va a ser un punto a favor, el aumento de salarios que estamos viendo cada año también es un punto que favorece a los mexicanos como tal. Creo que seguir buscando alternativas para apoyar a los mexicanos, pero no olvidar que el gobierno no te va a solucionar todo, ¿sí? No puedes esperar del gobierno, vamos a decirlo, grandes expectativas. Tienes también tú que aportar tu granito de arroz para que tengas un mejor futuro. No, y sobre todo, o sea, por ejemplo, es muy fácil decir, no, el gobierno nos va a mantener en cierto punto, pero no, error, tachita gorda, porque si tú no te cuidas a ti mismo, o sea, si tú no te preocupas por ti mismo, ¿quién lo va a hacer, no? Y sobre todo en este tema tan específico que es el retiro, ¿no? O sea, si tú no te estás cuidando para que tú a los 60, 65 años puedas tener una gran calidad de vida, pues ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer ni el gobierno, ni tu papá, ni tu mamá, ni el Afore. La Afore obviamente tiene esta meta de que pues te retires bien, pero si tú no haces las aportaciones voluntarias, pues nunca, ¿no? Va a ser imposible. No va a llegar, así es. Entonces se vuelve muy complicado y se vuelve como, pues yo creo que esta conversación ha sido mucho de chingüetas, o sea, échenle ganas, ¿no? De que vamos a echarle, por así decirlo, madrazos al tema del Afore y vamos a tomar nosotros las mismas riendas de nuestro retiro y hay que hacer conciencia. Y, por ejemplo, o sea, tú que mencionas ahorita el tema pues de las aportaciones voluntarias, la tasa de reemplazo, tener una mejor calidad de vida, pues no solamente existen las Afores, o sea, hay que buscar alternativas como los planes personales para el retiro, empezar a invertir desde ahorita en activos como acciones o cualquier otras cositas que incluso hay mucha gente muy cerrada que dice el oro, ¿no? Y por ejemplo, un tío mío guarda el dinero, lo guarda en medallones de oro. Y así dice, no, pues yo lo guardo así, 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 y hasta que sea viejo, pues lo vendo, ¿no? Y que digo, está bien. O sea, al final de cuentas, pues está protegiendo. Pero hay muchas alternativas. Cabe el riesgo de que el oro se precie. Se precie o sí, que te lo roben, ¿no? Entonces, y que exista ahora un metal mucho más precioso, que sea un poco más caro que el oro. Entonces, exacto, o sea, vaya, pero el chiste es hacer algo, ¿no? O sea, realmente hay que hacer algo. Y de hecho aquí traigo un datito muy interesante que lo hice ahí sacando la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018. Y más o menos para el año 2060 tendremos aproximadamente 20.5 millones de adultos mayores nuevos. O sea, un 35% más de los que hay hoy. ¿Qué es, o sea, ¿qué significa esto? Que pues todos los recursos destinados para las pensiones, las Afores y todo eso se van a ver más complicadas, va a ser más complicado que el gobierno pueda dar estas aportaciones, que nos cuide el gobierno, y es por eso que nosotros lo debemos de hacer. Tú para el 2050, 2060, ¿cómo ves el panorama? O sea, ¿cuál va a ser el problema, el gran problema de la economía en México por este tema? Habrá que cambiar de esquema, ¿sí? Volver a cambiar de esquema, volver a ver nuevas alternativas. Creo que actualmente se están tomando acciones necesarias para que la gente aporte en otros temas también, reducir las comisiones. Tratan de buscar realmente a los mexicanos, eso lo he estado observando, pero sí, el esquema para 2050 se ve bastante complejo.
Te menciono, por ejemplo, actualmente en España, creo que va a llegar un poco antes. ¿Ok? En España hablamos de que la tasa de reemplazo es de 83%. Es altísima. Es altísima, ¿no? Es altísima. Pero sin embargo, ahí es un poco más problemático porque la cantidad de personas viejas es mucho mayor que personas más jóvenes. Contrario a México, que quizás todavía tenemos personas jóvenes, bastantitas a comparación de las personas adultas que tenemos actualmente en México. Entonces ahí es donde veremos tal vez, viendo España, podría ser la alternativa para ver qué decide México también. Sí, o sea, ver cómo lo soluciona España para que después cuando a nosotros nos toque... Que eso es lo que estaba pasando. La ley del 97 nace por problemas vistos en otros países que implementaron antes la ley del 73. Sale, o sea, realmente, digo, la posición de México ante el mundo siempre ha sido como que ver qué es lo que sucede en otros países. De observador, de vigilante. Sí, de vigilante, o sea, no es el de toma de decisiones así radicales. No. México no es un país muy activo, sí, en toma de decisiones. Y eso, pero fíjate, o sea, al final de cuentas yo creo que... Le ha estado beneficiando al final de cuentas. Sí, o sea, eso yo creo que es bueno porque, pues, ves los errores de los demás y tratas de tú no cometerlos, pero el chiste es cómo no los voy a cometer, ¿no? Entonces hay que ver a otros países que estén haciendo bien las cosas, para poder tomar estas decisiones que realmente tengan un beneficio. Por ejemplo, no sé cómo se maneja el retiro en Suiza, pero sé que pues la calidad de vida es altísima, ¿no? O sea, realmente son, o sea, los países a los cuales tal vez tendríamos que estar viendo o volteando a ver son países como Finlandia, Suiza, Dinamarca, que son los que traen pues ya, o sea, los retiros y la calidad de vida altísima. Digo, yo también sé que pues la economía es totalmente distinta. O sea, yo sé que, por ejemplo, ya las personas pagan más del 60-70% de impuestos, pero digo, tienen todo, ¿no? Pero base a esto, mi comentario va hacia que México debe tomar este papel de observar hoy qué es lo que está sucediendo con el país y con los demás países para tomar acciones y que en el 2050, 2060 no nos agarren en curva y haya problemas serios, ¿no? Porque pues si hay adultos mayores en pobreza, ¿cómo los sacas? ¿No? O sea, y si vas a tener más adultos, un 35% más adultos de los que hay hoy, pues ¿cómo vas a solucionarlo, ¿no? Entonces, hoy se deben de tomar las acciones. Correcto. Lo que sí te podría asegurar es que, bueno, si llega el año 2050 y no se tiene una solución, posiblemente el gobierno busque aumentar impuestos, ¿no? No, claro, y es ahí donde pues ya a los más chavos no les va a convenir, ¿no? Exactamente. Ni a las empresas ni a nadie. Como he mencionado, no hay un sistema en el que haya solamente ganadores, siempre habrá ganadores y perdedores. Obviamente. Y bueno, pues ya para finalizar esta plática, no sé si puedes hacer un resumen de las recomendaciones que tengas para todos aquellos que quieran empezar a fijar una meta para su retiro, que quieran empezar a tomar las riendas de sus pensiones o de sus futuros fondos de inversión para las Afores. No sé, alguna recomendación específica o el cúmulo de las que has dicho durante la plática, ¿puede resumírsela a todos los que nos estén escuchando el día de hoy? Mis recomendaciones finales son las siguientes, ¿no? Seamos personas proactivas, no estemos a la espera o a la deriva de otras instituciones, empresas o inclusive otras personas. Que eso aplica para todo, ¿no? La proactividad es para el trabajo, para la escuela, para las inversiones, para las finanzas, para todo. La segunda recomendación es que existe mucha información en internet, mucha información compartida por el gobierno, en este caso por CONSAR. Entonces acerquémonos a las Afores, busquemos en qué Afore estamos. Inclusive mencionaste, existe la aplicación Afore Móvil, la cual nos permite también cambiar de Afore. Y una vez que identifiquemos en qué Afore estamos o qué Afore queremos, bueno, comencemos ahora sí. Yo recomendaría ampliamente realizar aportaciones voluntarias. Sí, yo creo que esa va a ser como una de las... pues va a ser lo que va a hacer crecer nuestra Afore. O sea, al final de cuentas, si nosotros no aportamos más cada día, nunca va a haber un cúmulo grande de dinero para nuestro retiro, ¿no? De acuerdo. Y tener en cuenta que si, bueno, esta opción no te agrada o no te gusta, puedes tú crear tu propio portafolio de inversión, tomar el riesgo y, bueno, también quizás las ganancias que puedes obtener sobre él. Claro, el beneficio, hay que recordar que el beneficio de estar en una Afore
es de que pues lo están administrando profesionales. O sea, al final de cuentas son expertos de los mercados. Hoy en día te traemos a ti que eres experto en mercado de riesgo de liquidez. O sea, realmente las Afores no son malas. O sea, no son los villanos de esta historia, al contrario, son instituciones que nos quieren ayudar para tener un mejor retiro, pero sin embargo, pues tal vez no lo pueden hacer todo, ¿no? O sea, realmente no te pueden dar a ti el mejor rendimiento, no te pueden dar a ti pues la solución de tu vida. O sea, hay que tomar nosotros mismos la conciencia de hacerlo por nuestra propia cuenta. Y pues bueno, agradecerte, Víctor, que hayas tenido... o bueno, haber hecho un espacio en tu agenda para poder estar aquí con nosotros, para toda la audiencia que está muy emocionada por escuchar sobre estos temas. Yo sé que mucha gente ni siquiera sabía qué era la Afore, ni siquiera sabía cuál era la ley en la que se encontraban. Agradecerte por haber venido. A todos los que nos están escuchando, recuerden que cada miércoles subimos un episodio más. Y no sé si tengas algún comentario final, Víctor. No, gracias, Eric, y éxito aquí. Muchísimas gracias. Pues bueno, recuerden que este podcast no solamente es nuestro espacio, sino es tu espacio. Nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Eric.